A ver, si yo cerrara, si consiguiéramos plata y cerráramos el estadio, ¿se terminaría el consumo de tiene que droga? bajar la causa, buen tema. Claro, sería una idea. Lo que pasa es que nosotros siempre, bueno, la manera de pensar, yo creo que si el estadio estuviera cerrado, el front y con portones, como es de yo creo que ya tenía responsabilidad de la gente que vive ahí. No, perfecto, de acuerdo contigo, no, lo que quiero es otra cosa. Si yo cierro el estadio, resuelvo el problema de ustedes. El problema es que los niños no estén junto con los que están consumiendo, pero resuelvo el problema de los que están consumiendo. Los que están consumiendo van a dejar de consumir en el estadio y van a ir al río, van a ir Si yo quiero resolver el problema del consumo, yo tendría que decir, hay un alto nivel de consumo en Isla de Mayo, o sea, en Valdía Paine. Y tendría que empezar a descubrir por qué se está consumiendo tanto acá. ¿Por qué los jóvenes tienen tiempo para estar consumiendo, no estudian, no trabajan? ¿Qué alternativas le ofrecen? Que no es solamente el caso, porque hay gente que estudia, hay gente que trabaja, hay gente que tiene un buen trabajo y simplemente no tenía nomás. Bueno, a lo mejor habría que ver qué programas de rehabilitación existen, ¿te fijas? Lo importante aquí es que si yo digo que falta personal policial o que falta cierre de la cancha, no resuelvo el problema. Si yo digo que hay alto nivel de delincuencia, tengo que obligadamente descubrir por qué se está produciendo la delincuencia, por qué se está produciendo el consumo de droga, está creciendo el consumo de droga, qué edades tienen los que consumen droga, por qué se está bajando cada vez más de edad en los que consumen droga. Yo tenía la imagen de que aquí todavía esos problemas venían con la carretera. Bueno, lo que pasa es que igual consumen droga, los privados de daño a nosotros son poquitos. No son tantos los que hacen daño a nosotros. Pasemos a la otra. Una vez que hemos definido el problema en términos generales, ¿no es cierto? Tenemos que definir qué produce ese problema. Los problemas son más graves o menos graves en relación a los efectos que producen. El hecho de que los jóvenes consuman droga es grave, ¿por qué? Porque si yo no tengo plata para consumir droga, tengo que hacer plata como sea. Y del consumo de droga al robo hay un paso. Del consumo de droga a las violaciones hay un paso. Del consumo de droga a la cárcel hay un paso. A las enfermedades psicosociales hay un paso. Por lo tanto, el consumo de droga es grave por los efectos que produce. Como las familias se rompen, el joven le roba a los papás porque necesitan consumir, le roba a los vecinos, etc. Involucra a sus amigos, a sus vecinos, etc. Entonces, el segundo paso es definir cuáles son los efectos que produce el problema, ¿no es cierto? Y mientras más graves los efectos, más grave el problema. Pasemos a otro, a decir, si alcanzamos el todo y todo. Entonces, si yo tengo un problema, este problema produce efectos. El consumo de droga, el alto nivel de consumo de droga produce delincuencia, la delincuencia produce inseguridad en el sector, ¿no es cierto? La gente empieza a vivir asustada porque hay robo, pero además de producir, hay más pega para carabineros, hay menos prevención porque andan siguiendo a las personas que cometen delitos, etcétera, etcétera. Y por otro lado puede ser que este mayor nivel de consumo de droga también provoca efectos psicosociales, los jóvenes, hay suicidio, hay jóvenes que necesitan más atención médica, etcétera, etcétera. Por lo tanto, este problema genera una serie de efectos. Vamos a hacer un ejercicio al final, por eso quiero avanzar. Y finalmente, si existe ese problema que produce esos efectos, hay que saber por qué se produce, cuáles son las causas. ¿Cuáles son? Y ese es el tema más importante. Se produce el consumo, se producen los efectos y hay que cuáles son las causas. Y el proyecto, cuando uno hace el proyecto, tiene que apuntarle a estas causas. Si la gente, si las niñas no están llegando a la escuela de fútbol porque no hay, una de las causas es porque no hay camarines, no hay un lugar adecuado para que las niñitas se vistan, se desvistan, etcétera, etcétera. Yo digo,
voy a hacer un proyecto para resolver mi problema de participación de las niñas, la causa va a ser que tenemos que tener plata para el camarín, y voy a hacer un proyecto para construir un camarín para que se integren las niñas, y en la medida que las niñas se integren va a tener una serie de efectos positivos que va a hacer que van a utilizar bien el tiempo libre, que van a tener una vida más sana, qué sé yo, que van a ser menos sedentarias, etcétera, etcétera. Esas son las áreas que nosotros vamos a intervenir, las causas. Entonces tenemos un problema, tenemos efectos negativos que produce ese problema, y tenemos causas que son las que generan ese problema. Démosle cuenta. Por lo tanto, el problema que tenía todos esos efectos, a su vez tiene un montón de causas. Si yo digo que los jóvenes consumen muchas drogas, sigamos persistendo, yo podría decir una parte de las causas tiene que ver con familias desestructuradas. No hay preocupación por los chiquillos. Yo he trabajado en tema de drogas hace muchos años atrás, cuando empezaba fuertemente, trabajé en poblaciones con jóvenes, y gran parte de los jóvenes que conocí eran problemas familiares. La droga como una forma de evadirse la realidad que están viviendo. O sea, no los pescaba el papá, no los pescaba la mamá, o sea, que existía el papá. Y la mamá trabajaba todo el día, el chiquillo no veía mayor expectativa, y al final se da cuenta que la droga era un camino de evadirse la realidad, o sea, olvidarse un poco de sus problemas. Pero de ahí, también trabajé, como le venía contando a los chiquillos, trabajé harto con jóvenes en la penitencia, con hombres en la penitenciaría, en Colina 1, y con mujeres en el centro de educación femenina, se llamaba en ese tiempo, no sé cómo se llama ahora. Y también muchas de ellas llegaban ahí por tráfico. O sea, yo empiezo a consumir, pero para poder consumir, una forma de hacerme plata es traficar. Entonces me dicen, aquí tienes 20 papelillos, vende los papelillos y tú te quedas con 3 o 4, tú vendes los 16, me das los 16 y los otros los consumes tú. Entonces me pagan con drogas, que es lo que yo necesito. Bueno, todo esto, todas estas causas me van a decir a mí, tu proyecto tiene que ser, a lo mejor, de crear un centro de rehabilitación para los jóvenes, pero paralelamente hay que hacer capacitación laboral para que los jóvenes tengan expectativas efectivamente acá. Yo tengo que buscar causas para ir construyendo el proyecto que quiere resolver el problema del consumo. Si yo quiero fomentar, ¿no es cierto?, porque supongamos, no es caso, que hay un bajo nivel de participación de niñas en las escuelas de fútbol, a lo mejor una causa son los camarines, a lo mejor otra causa es que no tenemos una monitora, por decir algo, o no tenemos un implemento suficiente. Entonces yo tendré que hacer un proyecto que resuelva las causas del problema, y eso buscaré los financiamientos, que es lo que vamos a ver ahora. Démosle. Mira, aquí, al final el árbol del problema queda causas, pues se llama árbol. Las causas, que son las raíces, lo que sostiene el problema, el tronco, que es el problema propiamente tal, y las ramas, que es lo que más se ve. Uno ve los efectos, uno ve la inseguridad, ve los delitos, etc. ¿Por qué? Por el consumo de drogas. Entonces el joven delinque y la gente está muy asustada, qué sé yo, carabineros, la policía, las enfermedades, etcétera, etcétera. Y las causas son lo que menos se ve. Eso siempre es un poco más invisible. Por la otra, para que lo hagamos en forma... ¿Cómo se construye? Y este es un tema que voy a tener un minuto, porque el proyecto no es y no debería ser el trabajo de un iluminado, un presidente de Cuenca que dice, este es el problema, y yo me siento y hago el proyecto y lo busco. Los proyectos se tienen que construir en forma participativa. Todo el grupo, toda la organización, toda la junta de vecinos, todo el grupo juvenil, todo el club de Cuenca, todas las escuelas, los que participan en la escuela de fútbol, deberían de sentarse a armar este árbol. Porque distintas personas tienen distintas visiones. A lo mejor yo, presidente, no veo que haya una causa de los problemas que están abiertos, porque yo no lo considero que una causa, pero otras personas sí consideran que es una causa. Por ejemplo, yo puedo ser autoritario como presidente, y yo defino los días
y las horas de que se usa la cancha. Ahí pasó. Grupo en la población San Gregorio, en la granja, que había un grupo de mamás que no les gustaba que esos hijos, los más chicos, tenían que estar a las 8 de la mañana en la cancha, 9 de la mañana en la cancha, porque se había definido que la cancha lo usaban primero los más chicos, después los más grandes, después los más grandes, y al mediodía, cuando ya hacía calorcito, todo, había los bailones, por decirlo de alguna manera. Y los chicos tenían que ir muy temprano a la mañana, claro. Y era absolutamente absurdo. ¿Y sabes por qué empezó a vislumbrarse el problema? Porque empezaron a desaparecer los niños en el invierno. Es más o menos lo que nos pasó a nosotros acá. A nosotros nos pasó eso porque teníamos entrenamiento en la semana a las 6 de la tarde. Entonces, en invierno a las 6 de la tarde ya hace mucho frío. De 6 a 8 era mucho. Ya empezaron a desaparecer todos los más chicos. Los chicos ya no iban. Y decidimos, hablamos con los profesores y se decidió cambiar hasta el día sábado a las 11 de la mañana. Y volvieron. Y eso, no solo que sea auténtico, sino que simplemente no lo ven. Cree que es así, porque a lo mejor en otro club las cosas funcionaban así. Pero tú tienes que ver la realidad. Y si yo hago mi árbol y digo, bajo nivel de participación de los niños, y empiezo a ver las causas, y para descubrir las causas, converso con las mamás, etc., a lo mejor una causa va a ser el horario. A lo mejor otra causa va a ser los camarines. Entonces, hago un proyecto para conseguir plata para los camarines, pero además, sin necesidad de plata, cambio los horarios y los niños van a volver. Porque el horario efectivamente a las 8 de la mañana, 8 y media de la mañana en invierno, que los niños llegan a la cancha, y los grandes llegaban al mediodía cuando había solcito, cuando estaba rico. Pasemos la